el Mesías regresará. Esta es su segunda venida. Él liberará al pueblo judío y ellos verán su poder salvador en un plano físico. Se trata de un Israel, un pueblo de reino que está compuesto tanto de judíos como de gentiles. ¿Qué significa eso que Pablo dice, que todo Israel será salvo? ¿Significa eso que cada judío, bien sea que nació en el pasado, o que vive hoy, o que nacerá en el futuro, todos ellos entrarán en el reino de Dios? ¿Es esa la manera correcta para comprender este verso de la Escritura que dice que todo Israel será salvo? ¿Tienes la expectativa profética correcta con respecto a Israel, en cuanto a la tierra y en cuanto al pueblo? El apóstol Pablo sí la tenía, porque él se apoyaba en la palabra de Dios y los textos que dejó escritos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Si tomamos en serio la palabra de Dios, entonces tú y yo también tendremos la expectativa profética correcta con respecto a Israel y a todo lo demás a lo que la palabra de Dios se refiere. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Romanos, capítulo 11. Libro de Romanos, capítulo 11, iniciando desde el versículo 25. Hasta ahora, hemos visto algo. Dios habló sobre un árbol de olivo, el reino de Dios. Y Él dijo que en el pasado estas ramas fueron cortadas, ramas judías, con el fin de que ustedes, las naciones, pudiesen ser injertadas. Y Dios tiene un maravilloso plan que consta en lo siguiente. Él le ha hecho un llamado único al pueblo judío mediante un pacto con Él para usarlos. Cuando hablamos del llamado o del pueblo escogido, eso tiene que ver con el propósito de Dios. Y Dios deseaba usar a Israel con el objetivo de bendecir a las naciones de la tierra. Esto es lo que vemos cuando regresamos al libro de Génesis, capítulo 12, con el pacto abrahámico. Y vemos que Dios usará a Israel a pesar de su desobediencia. Pero recuerden un principio: uno jamás es bendecido por actuar desobedientemente. Ellos no cosecharán nada bueno por medio de desobedecer a Dios. Pero Dios es libre y soberano para usar lo que desee. Él no es el causante de la desobediencia, pero Él puede usar la desobediencia con el fin de avanzar y cumplir sus propósitos. Y vimos que la transgresión de Israel, su desobediencia, permitió que el Evangelio saliese hacia el mundo entero, y muchos gentiles, personas no judías, llegaron a la fe, permitiendo que el Evangelio creciera con poder entre las naciones de la tierra. Pero debemos recordar lo que proféticamente Dios ha dicho, y me refiero a que en los últimos días, antes de que el reino sea establecido, Él traerá un remanente a la fe, y entonces el reino de Dios será establecido. Veamos entonces exactamente lo que Pablo nos revela, como dije, en Romanos 11, iniciando en el verso 25. Él le habla a creyentes, a todos los creyentes, pero especialmente a los que no son descendientes de judíos. Él dice, porque no quiero que ustedes sean, y muchas Biblias te dirán ignorantes, pero no es el término para ignorantes, sino un término para quienes se oponen al conocimiento. Esto es importante porque demuestra algo. La ignorancia significa que quizás yo no conozco de un tema. Nadie me lo ha enseñado y yo no estoy consciente del mismo, pero estar en contra del conocimiento significa que Dios lo ha revelado, Él lo ha enseñado, probablemente ya lo has leído varias veces, pero si no lo recibes, estás en contra del conocimiento. Esta palabra para estar en contra del conocimiento conlleva un grado de rebeldía. Traduzcamos literalmente lo que dice la Escritura. Porque yo no quiero que ustedes, hermanos, estén en contra del conocimiento de este misterio. ¿Qué misterio? Para que ustedes no sean pensantes
por ustedes mismos. Él está hablando sobre un misterio que debemos conocer. ¿Cuál misterio? Lo primero que dice es que si confiamos en nuestro propio entendimiento, si intentamos resolver este asunto por nosotros mismos, basados en nuestra propia capacidad mental, estaremos en contra del conocimiento. ¿Por qué razón? Porque toda verdad tiene que ser recibida por revelación. Así que Dios no quiere que seamos sabios en nuestro propio entendimiento, sino que nos apoyemos en su revelación, en lo que la palabra de Dios, los profetas del Señor, nos han revelado. Entonces, no sean pensantes por ustedes mismos. Algunas Biblias dirán no sean arrogantes o no sean sabios en su propia opinión. Pero el mensaje es, tenemos que confiar. ¿Y cuál es el misterio? Miren lo que dice. Que la dureza, y aquí tenemos una frase muy importante, apomerus. ¿Qué significa? Son dos términos griegos que significan en parte, es decir, parcialmente. Esto nos enseña algo y es lo siguiente. Siempre han habido creyentes judíos. Los primeros fueron los discípulos y otros más. Siempre ha existido un remanente de creyentes judíos a lo largo de la historia. Pero lo que debemos anticipar es que en los últimos días, y un lugar donde lo vemos bien es en la profecía de Zacarías. Él dijo en Zacarías capítulo 12 que el Mesías regresará. Esta es su segunda venida. Él liberará al pueblo judío y ellos verán su poder salvador en un plano físico, es decir, los liberará de todas las naciones de la tierra. Y lo mirarán a él, dice la Escritura, y se lamentarán. Ellos lo reconocerán como el Salvador crucificado, aquel que fue rechazado por la mayoría del pueblo israelita y que vendrá un gran día de salvación. Mirarán al que fue traspasado y lo recibirán, entendiendo el Evangelio. Y un remanente, ¿qué remanente exactamente? En esa misma profecía de Zacarías, dice que en los últimos días, 2/3 se perderán, es decir, serán masacrados durante el tiempo que se conoce como Etzeragile Yaakov, el tiempo de la angustia de Jacob. Me duele decir esto. Nadie quiere ver morir a sus semejantes, pero esto sucederá. Sin embargo, 1/3 de ellos llegará a la fe en ese mismo mensaje del Evangelio. ¿Cómo sucederá esto? Bueno, mire de nuevo. Versículo 25, donde dice al final, puesto que el endurecimiento, en parte, le ha acontecido a Israel. Este término para acontecido significa que es algo que ocurrió en el pasado. Desde nuestra perspectiva hablamos de hace muchísimos años. Ha seguido siendo así hasta hoy y continuará igual en el futuro hasta que algo ocurra. Y Pablo nos revela sin la menor duda. Él nos revela de qué evento se trata, cuál es el acontecimiento que producirá un cambio espiritual en el pueblo judío. Dice aquí que el endurecimiento en parte le ha acontecido a Israel hasta que la plenitud de las naciones, podríamos decir la plenitud de los gentiles, haya entrado. ¿Qué significa que hayan entrado? Que hayan entrado al reino de Dios, que hayan sido injertados. Cuando la totalidad de esas almas gentiles hayan llegado a la fe, cuando ese número, cualquiera que sea, solo Dios la sabe, pero cuando la totalidad de los gentiles haya entrado, haya llegado a la fe, recibido el Evangelio, entonces, ¿qué pasará? Leamos el siguiente verso, el verso 26. Leemos. Y luego, todo Israel será salvo. ¿Qué quiere decir ese término todo Israel? Si lo entiendes como que se refiere a todo el pueblo judío, has olvidado todo lo que hemos aprendido. Israel tiene dos definiciones diferentes. Recuerda el versículo que en otros estudios he compartido, Romanos 9:6, que dice, no todo Israel
es Israel. ¿Qué quiere decir? No todo el pueblo judío, esa es la primera definición de Israel, pueblo judío. No todo el pueblo judío es de Israel. Y allí está la segunda definición, el pueblo del reino. ¿Qué acabamos de aprender? Que el pueblo del reino estará compuesto tanto de gentiles, muchísimos gentiles, y también de personas judías. Entonces lo que Pablo dice es que Dios tiene un programa, Él tiene un plan. Él ha juzgado algo, y eso es lo que es. Se trata de un Israel, un pueblo de reino que está compuesto tanto de judíos como de gentiles. Así que lo que dice es lo siguiente. Debemos tener la expectativa de que habrá un componente judío y un componente gentil dentro del reino de Dios. Y cuando ese componente gentil alcance su plenitud, entonces Dios volverá su atención a Israel, conducirá a ese remanente a la salvación, y entonces tendremos a todo Israel siendo salvo, a todo el pueblo del reino siendo salvo por el mismo medio, por el Evangelio. Leemos de nuevo el verso 26. Y entonces todo Israel será salvo. ¿Cómo llegará ese remanente a la fe? Ese remanente judío en los últimos días para completar la medida total del componente judío del reino de Dios. Bien, aquí lo dice. Sigue leyendo el mismo verso. Verso 26. Tal como está escrito. Ahora, lo que me gusta de Pablo, lo que me gusta del Nuevo Pacto, al que la mayoría llama el Nuevo Testamento, es que se apoya fuertemente en el Antiguo Testamento. Es decir, cuando lees el Nuevo Testamento, es claro que es el Antiguo Testamento al cual los autores acuden con el fin de apoyar lo que están diciendo. Es decir, que hay una conexión indivisible, una relación estrecha entre el Antiguo y el Nuevo. Para entender el Nuevo, primero debes entender el Antiguo. Aquí él cita una escritura que proviene del libro de Isaías, capítulo 59, versículo 20. Aquí en el idioma griego dice así: tal como está escrito, el Redentor saldrá de Sión y apartará la impiedad de Jacob. El texto hebreo dice: Ubal, Itzion, Goel, Ushavei, Peishav, Vei Yaakov, Neum Hashem. Ahora, es un tanto diferente, pero con frecuencia en las traducciones, cuando pasas una frase de un idioma al otro, hay cosas que no dirán exactamente lo mismo. Y, al ser un texto inspirado, hay cosas que se enfatizan aquí. Así que cuando vemos el texto griego, lo que dice es que el Redentor, Dios está obrando redención. ¿Cuándo hizo la obra de redención? La hizo en la Pascua, en la fiesta de la redención, cuando el Mesías fue crucificado. Entonces el Redentor vendrá. Y algunos dicen, a Sión, pues así lo dice el Antiguo Testamento, pero aquí dice que saldrá de Sión. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la novedad? Que saldrá de Sión quiere decir que saldrá con un propósito de reino, con un plan de reino. Él viene a Sión, sí, pero con un propósito de reino, y él apartará. En hebreo tenemos la palabra Peishav. Peishav significa transgresión, pero aquí tenemos una palabra que es mucho más amplia, significa impiedad en toda manifestación posible. Así que en el Nuevo Testamento simplemente se está enfatizando que cada aspecto que esté en contra de la justicia de Dios será resuelto por el Mesías Yeshua, por Jesucristo, en su obra de redención. Y dice que Él apartará la impiedad de Jacob. ¿Quién es Jacob? El pueblo judío. Así que lo que dice es lo siguiente: cuando la medida completa de los gentiles haya entrado, Dios volverá su atención de nuevo hacia el pueblo judío. ¿Y qué ocurrirá? Ocurrirá la segunda venida. El Mesías vendrá para cumplir 3 cosas. Hay otras más, pero hay 3 cosas principales que Él viene a hacer. Primero, viene a librar a Israel, tanto físicamente de sus enemigos como espiritualmente de toda forma de impiedad. Segundo, viene a traer juicio contra los enemigos de Dios, que ascenderán para hacer guerra contra el pueblo judío.
Y lo tercero y último que Él vendrá a hacer será establecer el reino. De modo que el reino no será establecido sino hasta que el remanente del pueblo judío llegue a la fe. Hemos visto que Pablo, en las últimas 2 lecciones anteriores, dijo que deberíamos esperar eso. El problema es que demasiada gente no lo hace. Demasiada gente enseña la falsa doctrina de la teología del reemplazo, según la cual Dios ya terminó con Israel, que ya no tienen importancia ni la tierra de Israel ni el pueblo de Israel, el pueblo judío en líneas generales. Eso es una falsa doctrina. Hola, quería contarte algo. ¿Sabías que puedes ver este y otros videos en nuestro canal de YouTube? Solamente suscríbete y activa la campanita para que así las notificaciones te lleguen cada vez que subamos un contenido que sabemos será de mucha bendición para tu vida.